¿Te imaginas ser acusada de traición por alimentar con tu propia leche a un niño hambriento? La historia que estás a punto de escuchar no es cualquier historia. Es un testimonio profundo, lleno de giros, emociones y preguntas que tocan el alma. En un pequeño pueblo, oculto entre montañas polvorientas, una mujer marcada por la pérdida, el dolor y el abandono, decidió amamantar al hijo de un apache. Y por eso, su gente la señaló como enemiga. Pero ¿qué harías tú si el hijo del enemigo llegara a tu puerta agonizando de deshidratación? Si tu cuerpo, aún cargado de leche por un hijo que ya no está, te pidiera alimentar una nueva vida? Esta es la historia de una elección que lo cambió todo. Una madre sin hijo, un niño sin madre, y una comunidad quebrada por el racismo, el prejuicio y el miedo al otro. Lo que empezó como un acto de compasión se convirtió en una rebelión silenciosa, y lo que parecía un pecado se transformó en un camino de redención, espiritualidad y un nuevo tipo de familia forjada en la valentía, el amor y la resistencia. Déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez elegiste hacer el bien aunque te juzgaran por eso? ¿Alguna vez cuidaste de alguien que el mundo prefería ver excluido? Tu historia puede ser una luz para otros. Mucha gente que ve nuestros videos aún no está suscrita. Si valoras relatos que curan, que despiertan y que te conectan con lo más humano, suscríbete ahora y activa la campanita. Nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan necesarias. Y si este video ya está tocando algo en tu corazón, regálanos un me gusta ahora mismo. Es tu forma de decir, yo también creo en el poder de la compasión. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo un relato, es una memoria viva, es una herida que se convierte en puente, es el inicio de algo que no se puede olvidar. Vamos juntos. Dicen que hay historias que no se cuentan, porque duelen demasiado, historias que se esconden en los rincones olvidados del desierto, entre el polvo, las piedras y las cicatrices de un pueblo marcado por el prejuicio, el racismo y la pérdida. En las montañas áridas de Chihuahua, donde el viento arrastra más que arena, arrastra recuerdos, se encontraba Mariela Telles, una mujer marcada por el fuego del abandono y la ternura de una madre que, aún sin hijo, seguía dando leche. Mariela tenía apenas 23 años, pero sus ojos ya hablaban como si llevaran medio siglo mirando el mundo. Su piel era mestiza, hija de una indígena apache y de una española ausente. En Santa Cruz del Silencio, ese cruce de sangres no era motivo de orgullo, era una sentencia. Para unos, no era lo suficientemente indígena, para otros, no era lo suficientemente blanca, y para todos, era la mujer que debía mantenerse callada, invisible, obediente. Pero ella eligió vivir sola, en una cabaña de barro y madera que había heredado de su abuela, una curandera respetada llamada Esperanza. Allí, rodeada de plantas secas colgadas en hilos rústicos, Mariela seguía, preparando los ungüentos, infusiones y rezos que su abuela le enseñó. A veces parecía que hablaba con el viento, o con el alma misma de Esperanza. Le hablaba de su dolor, de su soledad, de su maternidad cortada en seco por una tragedia. El pequeño Diego, su bebé, había muerto hacía apenas 5 meses, y no por enfermedad, sino por el horror de un parto forzado tras un abuso que nadie en el pueblo quiso investigar. Desde entonces, Mariela cargaba un luto tan profundo que el aire a su alrededor parecía más espeso. La casa, aunque pequeña, tenía el silencio de un templo herido. Había guardado la cobija de Diego, su sonajero de madera, y una carta que nunca llegó a enviar. Su cuerpo, sin embargo, seguía produciendo leche, como si se negara a aceptar que su hijo ya no estaba, como si algo dentro de ella aún esperara un nuevo propósito, una redención que la sacara de esa sombra que parecía eterna. En Santa Cruz del Silencio, pocos se atrevían a mirar a Mariela a los ojos, algunos por culpa, otros por miedo, y muchos por pura ignorancia. La llamaban la bruja, la india loca, la que habla con los muertos. Nadie se preocupó por entender su trauma, ni por honrar su espiritualidad ancestral.
Y sin embargo, ella seguía rezando, todos los días, de pie frente al retrato difuso de su abuela, con los ojos cerrados y la mano sobre el pecho, pidiendo protección para sí misma, y para lo que aún no sabía que estaba por venir. Era una madrugada helada cuando el sonido de un coyote rompió el silencio. Mariela, como cada noche, se sentó junto al fuego a calentar su infusión de manzanilla y mezquite. El aroma dulce llenó la habitación, como un abrazo. Tenía los pies cubiertos con un rebozo tejido por esperanza y la mirada perdida en las llamas. Fue en ese momento que algo, muy dentro de ella, comenzó a cambiar. Un presentimiento, un susurro, como si la montaña misma le dijera: «Prepárate, hija, porque lo que viene lo transformará todo». ¿Qué podría pasar que rompiera el ciclo de dolor, culpa y silencio que Mariela llevaba encima como una segunda piel? Como una mujer que lo había perdido todo, ¿podía volver a amar? La respuesta, como siempre ocurre en las historias verdaderas, llegó en forma inesperada. No como una señal del cielo, sino como un grito desesperado desde la tierra seca. Pero antes de que eso sucediera, había que mirar más de cerca el paisaje que rodeaba a Mariela. Porque no se puede entender una historia de transformación sin primero caminar por la tierra donde germina el conflicto. Y esta tierra estaba hecha de fuego, cenizas y muchas preguntas sin respuesta. La cabaña de Mariela estaba situada en una colina solitaria, desde donde se veía todo el valle. A lo lejos, las casas de adobe parecían dormidas, como si el pueblo entero viviera bajo un encantamiento de resistencia muda. Un solo camino de tierra la conectaba con la plaza principal, donde aún se alzaba la vieja iglesia de San Rafael Arcángel y la cantina del infame Ramiro Vázquez, el mismo que años después intentaría destruir todo lo que Mariela había reconstruido. Pero en ese entonces, Mariela era apenas una sombra en el paisaje, una mujer que hablaba más con los cactus y las estrellas que con otros seres humanos. Y sin embargo, había algo en ella que no se había roto del todo. Una llama pequeña, sí, pero viva. El mismo fuego que había mantenido a su abuela con vida, después de ser perseguida por los federales. El fuego de la humanidad que se niega a apagarse. Una fotografía descolorida de Diego, colocada sobre una piedra al lado del altar, era su único consuelo tangible. Lo miraba cada mañana y susurraba: «Te extraño, hijo mío». Su voz temblaba, pero no lloraba. Las lágrimas, al parecer, se le habían secado con el tiempo, pero su espiritualidad, esa mezcla de rezos católicos y cantos indígenas, seguía siendo el puente entre su dolor y su esperanza, como si el destino aún le debiera una respuesta. Ese día, el cielo tenía un tono más naranja que de costumbre. Las nubes parecían quemadas por dentro. Mariela salió a recoger leña, y mientras bajaba hacia el arroyo seco, notó algo en el aire, un murmullo, una inquietud, el tipo de sensación que no se puede explicar con palabras, pero que aprieta el pecho, como si la vida misma estuviera conteniendo la respiración antes de soltar una revelación. Lo que Mariela no sabía era que a pocos kilómetros de ahí, un guerrero apache corría entre los matorrales, con un bebé en brazos, envuelto en un trapo, polvoriento y apenas consciente por la deshidratación. El nombre del niño era Itzel, y estaba a punto de encontrarse con el pecho materno que cambiaría no solo su vida, sino la historia de un pueblo entero. Cómo una decisión instintiva, una gota de leche, podía alterar el curso del destino. El encuentro entre Mariela y ese bebé sería el punto de inflexión de esta historia. Pero antes de llegar allí, vale la pena mirar bien de cerca esa semilla de compasión que ella llevaba en el corazón. Una compasión que había heredado no de los libros ni de la iglesia, sino del ejemplo vivo de su abuela Esperanza, una curandera que sanaba sin preguntar de dónde venía el herido. Y es que en un mundo que enseña a odiar, amamantar al hijo del enemigo no es un gesto cualquiera, es una ruptura, un grito silencioso contra el racismo, el prejuicio y el miedo. Es elegir el amor sobre el juicio. Y esa elección,
aunque aparentemente simple, sería la chispa que prendería una hoguera de conflicto, alianza y quizá de redención. ¿Puede una mujer marginada por su origen y su pasado encontrar en otro niño el sentido de su vida? ¿Puede el vínculo entre una madre rota y un hijo ajeno reconstruir lo que la sociedad se empeña en destruir? Quédate, porque lo que viene va a tocar tu alma. Fue al amanecer del 5º día de noviembre que todo cambió. El cielo todavía era gris, con trazos lilas en el horizonte, y el aire cortaba como cuchillas finas. Mariela había salido temprano a recolectar salvia, cuando escuchó el crujido de ramas detrás del cerro. No era un animal, era un sonido torpe, frenético, casi humano. Al girar, vio una figura tambaleante que bajaba la ladera. Un hombre cubierto de polvo, con el cabello largo y la mirada vacía, sostenía algo contra su pecho. Era un apache, y en sus brazos, un bebé. El hombre cayó de rodillas justo frente a ella. Jadeaba. El sudor se mezclaba con la sangre seca de una herida en el hombro. Pero lo que realmente llamó su atención fue el bebé. Tenía la piel agrietada, los labios morados, y un susurro apagado que apenas sonaba como un quejido. Mariela se arrodilló de inmediato. El guerrero, con voz entrecortada, dijo solo una palabra: leche. En ese momento, todo se congeló. El mundo, el sol, el juicio. Mariela sintió el pecho apretarse y no por miedo, sino por una especie de reconocimiento ancestral, como si el alma de ese niño tocara la suya desde otro lugar, otro tiempo. Itzel, así lo llamaría después. Apenas respiraba. No había tiempo para pensar. Instintivamente, Mariela se apoyó contra una roca, acomodó al niño en su regazo y lo amamantó. El primer sorbo fue débil, pero luego, sus pequeñas manos se aferraron al pecho como si conocieran el camino, como si la maternidad volviera a nacer. Justo ahí, entre el polvo y la compasión, Nahuel la observaba sin entender, sin moverse. Tenía el rostro endurecido por la guerra, por la resistencia, por la pérdida, pero al ver al niño calmarse, al ver el color volver a sus mejillas, algo en él se rompió también. Bajó la cabeza en señal de respeto y murmuró un agradecimiento apenas audible. Mariela no respondió. Estaba absorta. Por primera vez desde la muerte de Diego, sentía su cuerpo útil, vivo. Su propósito se había manifestado de nuevo, sin previo aviso, en los brazos de un niño ajeno. Aquel primer encuentro duró poco más de una hora. Mariela envolvió a Itzel con una manta tejida por su abuela y lo llevó adentro de su cabaña. Lo limpió, lo examinó, le aplicó un ungüento de mino de Sintusé, árnica en el pecho. Nahuel miraba cada gesto con la atención de un animal acorralado, pero sin intervenir. La curandera que vivía en ella volvió a respirar. Preparó una infusión de anís, puso agua a hervir y ofreció silencio. Solo después, con la voz serena, le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Nahuel. No hubo más palabras, solo miradas. Nahuel tomó la infusión, bebió con desconfianza y se quedó de pie junto a la puerta. Mariela, por su parte, se sentó al lado del fuego, con Itzel en brazos cantando una melodía apache que su abuela solía entonar para ahuyentar el abandono. No sabía lo que estaba haciendo, solo sabía que no podía dejar que ese niño muriera. No después de haber perdido al suyo, no con la leche aún brotando de su pecho, no con el alma todavía abierta. Fue entonces que comprendió: la maternidad no siempre sigue las reglas de la sangre. A veces, la vida entrega a otros hijos, otras misiones, y uno debe tener el corazón lo suficientemente despierto para decir que, sí. Mariela no sabía cuánto tiempo estaría ese niño en su casa, ni qué pensaría la comunidad. Solo sabía que mientras pudiera respirar, ese pequeño tendría un lugar seguro. Esa noche, Nahuel no durmió. Se quedó afuera, apoyado contra la pared, tallando un trozo de madera con un cuchillo oxidado. Mariela tampoco durmió. Itzel tuvo fiebre, y ella lo sostuvo durante horas, aplicando compresas, orando en voz baja, repitiendo los mantras que Esperanza le enseñó. En medio del silencio, el vínculo entre
Ellos comenzaba a formarse, invisible pero real, y con él también se abría un nuevo conflicto que aún nadie imaginaba. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol tocaron el rostro de Itzel como una bendición. Había sobrevivido la noche. Mariela, con los ojos enrojecidos por el desvelo, lo miró como si viera un milagro. Nahuel, al entrar y ver la escena, soltó una exhalación larga, cargada de algo que parecía ser esperanza. No se dijeron nada. No hacía falta. Algo sagrado había sucedido, entre esas paredes de adobe y fuego. Mariela preparó tortillas con quelites y un poco de leche de cabra. Nahuel comió en silencio, mientras Itzel dormía sobre una manta tejida con figuras geométricas indígenas. Afuera, el desierto seguía siendo el mismo, pero dentro de esa casa, algo ya había cambiado para siempre. Mariela sentía que su trauma no se había ido, pero al menos, ahora tenía una forma de transformarlo. El pecho que ayer dolía por la ausencia de Diego, hoy latía por la salvación de Itzel. Durante el día, Nahuel salió a recolectar agua del arroyo, ahora más seco que nunca. El cambio climático, las sequías y el abandono del pueblo habían convertido esas tierras en un terreno de conflicto permanente. Pero por primera vez, él no caminaba solo. Al regresar con el cántaro notó que su paso era más ligero. Tal vez por la alianza tácita que había nacido entre él y esa mujer mestiza que no le preguntó nada, solo dio leche. Por la tarde, Mariela tomó una caja de madera que su abuela le había dejado y extrajo de allí varios objetos sagrados: un rosario, una pluma de halcón, un frasco con polvo de copal y un pedazo de carbón bendecido. Preparó un pequeño altar, encendió fuego y rezó. No por ella, rezó por Itzel, por Nahuel, por el niño que perdió, y por la comunidad que más temprano que tarde vendría con prejuicio y piedras en las manos. ¿Qué pasaría cuando el pueblo se enterara de lo que estaba ocurriendo dentro de esa cabaña? ¿Cómo reaccionaría Santa Cruz del Silencio al 1900? ¿Ver a una mujer mestiza alimentando al hijo de un apache? La resistencia vendría. Eso era inevitable. Pero por ahora, el mundo era solo ellos tres. Y en ese mundo, el amor aún tenía espacio para respirar. Esa noche, Mariela volvió a amamantar a Itzel, mientras el fuego crepitaba suavemente. La cabaña olía a copal y leche tibia. Nahuel, sentado junto a la puerta, tallaba en silencio. Ya no parecía un enemigo. Parecía familia. Mariela lo miró, y por un instante le sonrió. Fue una sonrisa pequeña, rota pero genuina. Y en ella se escondía la semilla de algo mucho más profundo que palabras. Porque a veces la espiritualidad se manifiesta en gestos tan simples como alimentar a un niño ajeno, en acoger al otro, aunque venga del lado opuesto del conflicto. Y aunque el peligro aún no había tocado la puerta, Mariela sabía, en lo más profundo de su ser, que ese niño había llegado para algo más que sobrevivir. Había llegado para enseñarles a todos qué significa realmente humanidad. Los días comenzaron a pasar con la lentitud de una vela que se consume sin apuro. Cada amanecer traía la sombra del miedo, pero también una luz suave de propósito renovado. Nahuel regresaba todas las mañanas, caminando con el mismo sigilo con que un felino atraviesa la maleza. Traía consigo a Itzel, que cada vez parecía menos quebrado y más niño. Ya no tenía el cuerpo flácido ni los ojos perdidos. Mariela lo recibía siempre con los brazos abiertos, el pecho aún dispuesto a ofrecerle ese alimento que era más que leche. Era esperanza líquida, era protección ancestral, era el lenguaje más antiguo de la maternidad. El niño, sin saber decir una sola palabra, había aprendido a buscar consuelo en su aroma, a relajarse con el sonido de su voz y a dormirse entre los pliegues de su rebozo con la confianza absoluta de quien ha encontrado su madre. Nahuel, por su parte, seguía siendo un hombre de pocas palabras. Se sentaba en silencio, tallando figuras de madera con dedicación casi ritual. Había algo en sus gestos que hablaba más que cualquier discurso. Una mezcla de respeto, gratitud y sorpresa.
Era como si él mismo no entendiera cómo una mestiza, una mujer ajena a su tribu y a su guerra, pudiera ofrecer tanto sin pedir nada a cambio. Mariela no preguntaba por su pasado, por sus batallas, ni por los muertos que cargaba a la espalda. Ella simplemente lo miraba como un ser humano, como un guerrero que también necesitaba sanar. Y en esa mirada sin juicio, Nahuel comenzaba a ver una posibilidad de redención que nunca se había atrevido a soñar. Durante las primeras semanas, la comunicación entre ellos fue mínima. Apenas unas cuantas frases sueltas, gestos sencillos, silencios compartidos. Pero había algo hermoso en esa falta de palabras. Les permitía escucharse de verdad. Cuando Mariela le ofrecía un té caliente, Nahuel inclinaba la cabeza con una gratitud profunda. Cuando él le alcanzaba un ramo de flores silvestres, ella las colocaba junto al altar de su abuela, como si fueran ofrendas sagradas. Se entendían, no con el idioma del pueblo ni con las reglas impuestas por la sociedad, sino con el lenguaje puro de los vínculos humanos, ese que nace en lo invisible y se fortalece en lo cotidiano. Fue en una de esas tardes doradas, cuando el sol parecía besar la tierra con ternura, que Nahuel trajo una figura tallada de madera, un pequeño coyote acurrucado junto a un niño. Lo dejó sobre la mesa, sin decir nada. Mariela lo miró por largos segundos, con los ojos humedecidos. Lo entendió todo sin necesidad de palabras. Aquella escultura era un símbolo. El coyote, salvaje y libre, representaba a Nahuel. El niño, vulnerable y frágil, era Itzel. Y entre ambos, había una alianza que no requería nombres. Mariela, entonces, colocó la figura junto al retrato de su hijo Diego, no como reemplazo, sino como un acto de transformación interna. Estaba aprendiendo que el amor no se divide, se multiplica. Itzel comenzó a balbucear las primeras sílabas, y su risa, fina y ligera como el vuelo de un colibrí, se convirtió en música sagrada dentro de aquella cabaña. Mariela reía con él, y a veces lloraba también, no porque extrañara menos a Diego, sino porque sentía que, de alguna manera, el universo le estaba devolviendo un pedacito de sí misma. Nahuel observaba esas escenas con una mezcla de asombro y espiritualidad callada. Era como si, cada vez que Itzel se dormía en los brazos de Mariela, una herida antigua dentro de él se cerrara un poco más, como si el simple acto de amamantar a su hijo fuera un ritual de sanación que iba más allá de lo físico. En un cuaderno viejo, cubierto de manchas de té y dibujos infantiles, Mariela comenzó a registrar cada pequeño avance de Itzel. Lo hacía con caligrafía lenta y amorosa, como quien escribe un diario de guerra al revés, no para recordar la violencia, sino para documentar la salvación. Entre las páginas, pegó una hoja de agave con el nombre del niño escrito en tinta de mora. En la portada, trazó con lápiz, Libro del Cintos Renacer, como si reconociera que lo que estaban viviendo no era una simple convivencia, sino una oportunidad divina de resistencia, de renacimiento, de humanidad recuperada. Y sin embargo, cada día de calma traía consigo un eco de advertencia, porque mientras dentro de la cabaña florecían los lazos, fuera de ella el aire comenzaba a cargarse de rumores. La gente del pueblo no era ciega, y aunque ninguno se atrevía aún a confrontar a Mariela, ya había miradas más largas de lo habitual, susurros, al pasar, y una sensación amarga de rechazo creciendo como maleza en la tierra seca. Pero en ese instante, ninguno de los tres hablaba de eso. Preferían vivir en ese espacio suspendido entre el dolor y la esperanza, como si el mundo entero pudiera, por fin, callarse un poco y dejarlos en paz. Mariela sabía que el silencio no duraría para siempre. Conocía demasiado bien el ritmo del prejuicio, esa costumbre tan antigua como las piedras de Santa Cruz del silencio, pero también sabía que no podía retroceder. Había elegido este camino no por impulso, sino por propósito, porque alimentar a Itzel no era solo salvarlo a él, era salvarse a sí misma, y aunque la tormenta se avecinaba, estaba dispuesta a caminar hacia ella con la frente en alto. Porque cuando el alma se une a otra desde el amor verdadero,
No hay fuego que pueda consumir lo que ya fue santificado por la compasión. Las noches comenzaron a tener un nuevo sabor en la cabaña de Mariela. Ya no eran territorios de sombra y suspiros, vacíos, sino refugios de calor compartido. El fuego, que antes ardía solo para calentar el té o ahuyentar el frío, ahora era también símbolo de un hogar que se estaba reconstruyendo desde las ruinas del dolor. Itzel dormía con los brazos abiertos, como si soñara que volaba. Nahuel, cada vez más cómodo en el rincón junto al fogón, hablaba de vez en cuando, no de su pasado, sino de cosas simples, cómo leer las estrellas, cómo reconocer huellas de venado, cómo encender fuego con solo 2 piedras. Mariela lo escuchaba como quien escucha una oración antigua, y en ese intercambio cotidiano surgía una especie de espiritualidad compartida, una reverencia por la vida que los unía más allá de credos o heridas. En un momento de particular quietud, mientras la lluvia caía débil sobre el tejado de barro, Nahuel rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Por qué lo hiciste? Mariela no respondió de inmediato. Siguió mirando el fuego. Luego, con voz suave, como quien conversa con un recuerdo, dijo, porque no podía dejarlo morir, y porque algo dentro de mí lo reconoció. Esa confesión desnudó más que una emoción. Era la primera vez que Mariela admitía en voz alta que amamantar a Itzel había sido también un acto de salvación personal. Nahuel asintió con los ojos húmedos y dijo apenas, mi pueblo no lo entendería, pero yo sí. Y con eso, sellaron un pacto silencioso. No necesitaban que el mundo los comprendiera. Bastaba con que se comprendieran entre ellos. A veces, al despertar, Mariela encontraba pequeñas figuras junto a su cama. Un colibrí, una serpiente, un jaguar. Eran regalos de Nahuel, tallados en la madrugada, como si quisiera dejar pedacitos de su alma donde ella pudiera encontrarlos. Mariela, por su parte, preparaba infusiones para aliviar el insomnio de él, ungüentos para sus cicatrices, cantos para espantar el miedo que aún lo visitaba en sueños. Se estaban cuidando, como lo hacen los que han conocido el abandono y deciden no repetir la historia. Era una crianza mutua, en la que todos, incluso los adultos, estaban aprendiendo a ser nuevos. Itzel, ahora más fuerte, ya comenzaba a gatear. Su risa llenaba la cabaña, y a veces se arrastraba hasta el umbral, como si quisiera tocar el mundo más allá de sus muros. Mariela lo seguía con la mirada, con el pecho aún lleno de leche, pero también de algo que no se podía amamantar, una mezcla de resistencia y ternura, de fuego maternal que ya no buscaba esconderse. Nahuel solía decir, con una sonrisa, tímida, va a ser un guerrero como su madre, y ella, en silencio, sentía que sí, que tal vez ese niño no había llegado para ser salvado, sino para enseñarles a luchar otra vez. Un día, mientras caminaban por el arroyo seco, encontraron un círculo de piedras dispuestas con intención. Era una señal de los suyos. Nahuel se puso tenso, y Mariela lo comprendió sin necesidad de palabras. Estaban siendo observados. Alguien, quizás un miembro de su antigua comunidad, había estado cerca. El conflicto no había terminado, solo estaba tomando forma, y aunque ninguno de los dos lo dijo, sabían que no podían quedarse así para siempre, que más temprano que tarde, el mundo de afuera vendría a buscarles, con su prejuicio, con su miedo, con su rechazo disfrazado de moralidad. Pero por esa noche, se permitieron una tregua, encendieron el fuego con ramas de ocote, cocinaron calabaza dulce y bailaron una canción que Esperanza solía cantar en lengua apache. Itzel aplaudía sin ritmo, pero con alegría. Mariela, con el cabello suelto y los pies descalzos, parecía una niña. Nahuel, por un instante, bajó las armas invisibles que cargaba siempre. Era una escena tan íntima, tan viva, que parecía sacada de un sueño que no querían terminar. Y sin embargo, el destino, tan impredecible como el viento del norte, ya tejía en silencio los hilos de la siguiente tormenta. En esa calma antes del vendaval, Mariela se permitió escribir una carta, no para enviarla,
sino para exorcizar un pensamiento. En ella, decía, «Querido Diego, hay otro niño aquí. No viene a reemplazarte, pero sí a llenar el espacio donde antes había solo vacío. Él no es mi hijo, pero mi cuerpo lo reconoce como si lo fuera. Y yo estoy aprendiendo a quererme otra vez, a proteger lo que aún puedo amar». Dobró el papel, lo colocó dentro de una caja con flores secas y lo guardó bajo su altar. Fue un acto silencioso de transformación, una declaración de que el abandono no tenía la última palabra. Y así, entre gestos sencillos, risas nuevas y silencios cargados de sentido, Mariela, Nahuel e Itzel comenzaron a convertirse en una familia, no de sangre, sino de espíritu. Una familia tejida con hilos de dolor, pero también con la seda invisible del amor que resiste. Porque al final, lo que los unía no era el pasado compartido, sino el presente elegido. Un presente donde los lazos crecían como raíces fuertes, incluso en tierra seca. Donde lo improbable se volvía posible, y donde el próximo amanecer, aunque incierto, los encontraría juntos. Era solo cuestión de tiempo. En los pueblos pequeños, donde el viento lleva los secretos como si fueran semillas secas, nada permanece oculto por mucho. Y menos algo tan inusual, tan profundamente humano, y al mismo tiempo, escandaloso a los ojos de una comunidad anclada en el prejuicio y el miedo. Fue una mañana seca, con el sol golpeando fuerte sobre los techos de teja, cuando Bernarda, una mujer mayor de mirada filosa y lengua suelta, vio con sus propios ojos lo que después relataría como una herejía. Nahuel, un guerrero apache, salía de la cabaña de Mariela con el pequeño Itzel envuelto en una manta, mientras ella los despedía con una caricia en la mejilla y un suspiro que olía a maternidad. Bernarda, que nunca había mostrado interés por el bienestar de Mariela, caminó de regreso al corazón de Santa Cruz del Silencio con pasos apurados y la garganta ardiendo de emoción maliciosa. Al llegar a la cantina de Ramiro Vázquez, el autoproclamado defensor de la moral del pueblo, soltó la frase como si fuera un dardo envenenado. Esa mestiza amamantó al hijo de un apache, con su propia leche. El silencio que siguió fue breve, apenas un respiro, y luego estalló la indignación. Ramiro se levantó como impulsado por el mismo infierno. Golpeó la barra con su puño y gritó: «Está traicionando a su sangre, a su raza, a su pueblo». Aquellas palabras encendieron una llama que muchos llevaban dentro, oculta bajo el barniz de la rutina, pero aún viva. El racismo ancestral, disfrazado de orgullo y tradición. En cuestión de horas, la historia se convirtió en escándalo. La noticia cruzó los pasillos de la iglesia, el mercado, los patios polvorientos. Algunos vecinos se llevaron las manos a la boca con fingida sorpresa. Otros se santiguaron con repulsión, pero la mayoría simplemente repitió lo que escuchó sin detenerse a pensar. Nadie preguntó si era cierto. Nadie se interesó en saber por qué una mujer que había perdido a su hijo encontraba consuelo en amamantar a otro. Porque eso, en Santa Cruz del Silencio, no se entendía como un acto de compasión, sino como una traición a la pureza del linaje, como si el simple hecho de dar leche a un niño indígena fuera una amenaza para todo lo que esa gente creía defender. Los primeros ataques fueron silenciosos, una mirada dura en la plaza, un portazo cuando Mariela pasaba, una oración en voz alta pidiendo por las almas que se alejan del buen camino. Pero pronto, la violencia tomó forma tangible. Rompieron las ollas donde hervía sus plantas medicinales. Le escribieron palabras ofensivas en la puerta con carbón. Le dejaron un pájaro muerto, envuelto en un pañal de trapo. A pesar de todo, Mariela no reaccionó con rabia. Guardaba silencio, recogía los pedazos, barría la tierra manchada y volvía a encender el fuego del altar, donde seguía rezando por los mismos que la maldecían. Nahuel quiso intervenir. Su rostro, normalmente impenetrable, ahora mostraba una furia contenida. Quería proteger a Mariela con sus manos, con su cuerpo, con la fuerza que heredó de sus ancestros, pero ella le detuvo.
No podemos pelear con la misma violencia que ellos cargan, le dijo, con la voz temblorosa pero firme. Sabía que el conflicto no se ganaba con gritos ni golpes, sino con resistencia interior, con valentía silenciosa, con el tipo de fuerza que solo tienen las mujeres que han conocido el abandono y han decidido no repetir el ciclo. El pueblo se dividió en susurros. Algunos empezaron a dudar. Otros, aunque no aprobaban, tampoco se atrevían a unirse a la persecución. Pero los más ruidosos, los que siempre se sienten con derecho a imponer su juicio, seguían alimentando el odio. Decían que Itzel traería desgracia, que ese niño crecería lleno de rencor, que mamaría no solo leche, sino venganza. Ramiro Vázquez, cada vez más exaltado, organizó reuniones nocturnas en la cantina, donde hablaban de tomar acciones en defensa del orden. Ya no se trataba solo de Mariela, se trataba de aplastar lo que ella representaba, una alianza impensada entre mundos que durante siglos fueron enemigos. Y mientras tanto, dentro de su cabaña, Mariela seguía cuidando de Itzel como si el mundo no estuviera ardiendo allá afuera. Seguía entonando las canciones que su abuela curandera le había enseñado, seguía usando sus manos para sanar y su pecho para alimentar, porque su acto no era una provocación, era un acto de humanidad pura, de espiritualidad encarnada en gestos simples. ¿Qué puede ser más sagrado que dar vida a quien está a punto de perderla? ¿Qué puede ser más revolucionario que amar a un niño que todos rechazan? Y aquí, querido espectador, te invito a reflexionar conmigo. Si esta historia ya despertó algo en ti, si crees que el amor puede más que el odio, déjanos un me gusta ahora mismo. No lo hagas solo por el canal. Hazlo por todas las Marielas del mundo que resisten con ternura donde otros imponen miedo. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto, porque este canal es para eso, para contar historias que arden pero también curan. Pasaron apenas unos días desde que los rumores comenzaron a encender el ambiente como brasas escondidas bajo la hojarasca. Pero en un pueblo donde las heridas nunca cerraron del todo, lo que comienza como susurro pronto se convierte en amenaza. Una tarde, mientras Mariela colgaba plantas de ruda en la entrada de su cabaña, escuchó pasos que no eran familiares. Volteó lentamente y los vio. 5 hombres, todos con rostros conocidos, vecinos de toda la vida, encabezados por Ramiro Vázquez, que avanzaban con paso firme, con el pecho inflado por una autoridad que no les pertenecía. No traían armas visibles, pero sus ojos hablaban por ellos. Iban armados de odio. Mariela no retrocedió. El aire se volvió espeso, como antes de una tormenta. Nahuel no estaba. Ella sabía que tarde o temprano esto pasaría, pero no pensó que sería tan pronto, ni con tanta intensidad. Ramiro dio un paso al frente, mirándola como si fuera una intrusa. En su propio hogar. Sabemos lo que haces aquí. Sabemos a quién alimentas y no vamos a permitirlo, dijo con voz tensa. Detrás de él, uno de los hombres escupió al suelo. Otro miraba la cabaña como si ya viera las llamas subiendo por las paredes. El ambiente olía a conflicto, a venganza, a racismo vestido de justificación moral. Ese niño no es tuyo. Es de los que mataron a nuestros padres, a nuestros hermanos, gritó Ramiro, con los puños cerrados. Pero Mariela no bajó la mirada. Sostuvo el contacto visual como quien protege algo sagrado. Es un bebé. No es una amenaza. Tiene hambre, tiene frío, tiene derecho a vivir, respondió, con la voz clara como el agua. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Algunos desviaron la mirada, como si algo dentro de ellos se tambaleara. Pero Ramiro no. Él dio otro paso, furioso. Ese bebé crecerá para matar a los tuyos, y tú lo estás criando con tu leche, bramó, como si las palabras fueran más peligrosas que cualquier arma. Fue en ese instante que Itzel lloró desde dentro de la cabaña. Un llanto agudo, desesperado, como si sintiera en su pequeño cuerpo el peso del rechazo. Mariela giró, lo tomó en brazos, lo acunó contra su pecho y sin decir una sola palabra más, comenzó a amamantarlo frente a todos.
No por provocación, sino por convicción, porque si iban a juzgarla, que lo hicieran viendo el acto completo. Allí estaba ella, una mujer sola, mestiza, madre sin hijo, ofreciendo vida a un niño que no tenía a nadie más. En ese momento, no fue Mariela quien habló. Fue el lenguaje más antiguo de todos, el de la compasión. Uno de los hombres, Esteban, el herrero del pueblo, bajó la mirada. Siempre había respetado a Mariela, aunque en silencio. Recordaba cómo ella había cuidado de su esposa enferma con tés y oraciones, cómo había rezado con él cuando perdió a su hija, y al verla ahí, amamantando al niño, no pudo sostener el peso del juicio. Dio un paso atrás, y ese gesto, pequeño pero significativo, abrió una grieta en el muro que Ramiro intentaba levantar, porque cuando alguien duda, todo el discurso se tambalea. Ramiro lo notó y explotó en gritos. «¡Cobardes! ¿No ven que nos está traicionando? Está del lado de los que nos quemaron las casas». Pero ya no todos le respondían con el mismo fervor. Algunos miraban a Itzel, otros miraban el suelo, y en ese cambio sutil, Mariela encontró una chispa de esperanza, porque no todos estaban ciegos, porque quizás, en medio de la pérdida colectiva, todavía quedaba lugar para la humanidad, porque el fuego que Ramiro quería encender podía apagarse con una sola gota de leche. Los hombres se fueron, por ahora, pero dejaron tras de sí una amenaza suspendida. Mariela sabía que volverían, que el miedo, cuando se mezcla con la ignorancia, siempre regresa con más fuerza. Pero también sabía que había sembrado algo en el corazón del pueblo. No podía explicar cómo lo sabía, pero lo sentía, como una vibración en el pecho, como un eco en los huesos. Había comenzado una guerra que no se peleaba con armas, sino con actos de valentía, de resistencia y de espiritualidad. ¿Y tú? ¿Te quedarías en silencio ante algo así? ¿Qué harías si el amor te pidiera que desafíes al mundo entero? Reflexiona conmigo en los comentarios. Y si esta historia te está tocando, si sientes que también hay fuego en tu alma por cosas que importan, déjanos tu voz con un me gusta y activa la campanita. Hay muchas historias como esta que esperan ser contadas, y tú, al estar aquí, ya formas parte de esta comunidad que elige amar, incluso cuando otros eligen temer. A la tercera noche después del enfrentamiento, cuando la luna parecía más cansada que luminosa, y el aire del desierto aún cargaba con el eco de las amenazas, Mariela sintió que no podía más. El pecho le dolía no solo por la leche que seguía produciendo sin pausa, sino por el dolor que se acumulaba en su cuerpo como agua estancada. Itzel dormía sobre su regazo, con la respiración suave, pero con los puñitos cerrados, como si su pequeño cuerpo ya conociera el conflicto. En ese instante, sin aviso, llamaron a la puerta. 3 golpes pausados. Un silencio. Luego, una voz conocida. «Soy yo, hija. El padre Joaquín». Mariela abrió sin miedo. Sabía que si alguien era incapaz de condenarla, era ese hombre de túnica ajada, sandalias polvorientas y mirada de cielo. El padre Joaquín no era como los otros. Hablaba con las manos, escuchaba con los ojos, y cuando predicaba, lo hacía como quien cuenta historias al oído de Dios. Había nacido en otro estado, pero vivía en Santa Cruz del Silencio desde hacía décadas. Había bautizado niños apaches, enterrado mujeres mestizas, bendecido matrimonios de todas las sangres. Su espiritualidad era profunda, pero libre de dogmas estrechos. Por eso, cuando cruzó el umbral y vio la escena frente al fuego, Nahuel tallando madera en silencio, Mariela amamantando a Itzel envuelta en su rebozo, el altar encendido con flores secas y plumas, no se escandalizó. Sonrió con ternura. Se quitó el sombrero y dijo: Esto es sagrado. No preguntó nada. Se sentó en un banco de madera, aceptó el té que Mariela le ofreció y se quedó mirando el fuego como si ahí pudiera leer los hilos invisibles del destino. Luego, se levantó y se acercó a Itzel. Lo tocó suavemente en la frente, dibujó una cruz con los dedos y susurró:
En ti veo el rostro de Cristo, el Cristo marginado, el rechazado, el que también fue perseguido por amar sin condiciones. Mariela no pudo contener las lágrimas. Portás, primera vez en días, alguien hablaba sin condena. Al contrario, hablaba desde el amor, desde el respeto, desde la certeza de que lo que ella hacía era correcto, aunque el mundo gritara lo contrario. Nahuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie, no por amenaza, sino por respeto. El padre lo miró de frente, sin miedo, sin juicio. ¿Eres su padre?, preguntó. Nahuel asintió. Entonces eres también hijo de Dios, igual que yo, igual que ella, igual que este pequeño. Luego volvió a sentarse, como si con esas palabras hubiera sellado una alianza invisible entre los tres, como si la redención que nadie más les ofrecía comenzara ahí, en esa sala humilde, bajo el techo de barro y madera. Mariela le confesó que tenía miedo, que sabía que volverían, que no sabía si debía huir o quedarse. El padre la escuchó con atención y luego dijo algo que ella jamás olvidaría. Donde hay fuego, hija, puede haber destrucción o puede haber luz. Y tú estás siendo luz. No la apagues. Después bendijo el altar, las plantas, la leche que aún brotaba de su pecho. Bendijo a Mariela por ser madre sin condiciones. Bendijo a Nahuel por ser guerrero y guardián. Y bendijo a Itzel por ser semilla de transformación en una tierra que parecía estéril. Antes de irse, el padre dejó una medalla pequeña en la repisa. Era de San Miguel, el ángel que lucha contra el mal, no como símbolo de guerra, aclaró, sino de valentía. Luego, con una sonrisa suave, le dijo a Mariela, «Estás criando a un hijo del cielo. Aunque no haya salido de tu vientre, ha nacido de tu compasión. Eso, hija, eso es lo que Cristo haría». Y con esas palabras, se fue, dejando detrás un silencio distinto. No el silencio del miedo, sino el silencio que queda cuando se ha tocado el alma. Y tú, que estás viendo esta historia, dime con el corazón abierto, ¿alguna vez hiciste algo correcto, aunque todos te miraran como si estuvieras equivocándote? Si esta historia te hizo pensar, si sentiste algo en el pecho, déjanos tu comentario. Queremos escuchar tus vivencias, porque en este canal cada historia toca a otra. Cada historia es semilla de algo más grande. Después de la visita del padre Joaquín, algo en el aire dentro de la cabaña cambió. Ya no era solo un refugio contra el odio del pueblo, sino también un espacio consagrado. Un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban sin necesidad de palabras rimbombantes ni liturgias complejas. Mariela, que hasta entonces se había sostenido por pura fuerza de voluntad, ahora sentía un respaldo invisible, como si su acto de maternidad ya no fuera una carga solitaria, sino una misión compartida por algo más grande. Por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos, con Itzel acurrucado contra su pecho, y Nahuel velando el sueño de ambos desde el rincón de siempre. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontró un ramo de albahaca fresca y un pequeño frasco de miel sobre una piedra. No había nota, ni firma, pero ella supo de inmediato que alguien del pueblo, quizá Esteban, quizá otra alma silenciosa, había empezado a cuestionar lo que tanto se había gritado en la plaza. Era apenas una señal, sí, pero bastaba para encender una chispa de esperanza. En un lugar donde el prejuicio crecía como maleza, esos gestos simples eran actos de resistencia, y Mariela los recibió con el mismo amor con el que amamantaría a un hijo propio, sin condiciones, sin juicios, con gratitud pura. Ese día, durante la siesta, se sentó a escribir en el cuaderno que había comenzado semanas atrás. Lo tituló Libro de los Días Sagrados. En él, no registraba fechas ni sucesos externos, sino momentos del alma. Escribió sobre la mirada de Itzel cuando se alimentaba, sobre el silencio compartido con Nahuel, sobre la bendición del padre Joaquín y la certeza de que cada gesto de compasión era un acto de espiritualidad tan válido como cualquier sermón. Sabía que algún día ese cuaderno podría ser leído por otros, tal vez por el propio Itzel, y quería que
supiera que su vida comenzó en medio del fuego, pero también rodeado de amor. Al caer la tarde, Nahuel propuso algo inesperado. Quería construir un pequeño cuarto adicional, detrás de la cabaña. No sé cuánto tiempo podremos quedarnos aquí, dijo. Pero si este es nuestro lugar, que sea también nuestro templo. Mariela lo miró con emoción. Era la primera vez que Nahuel hablaba del futuro con esa voz, con ese tono, como si el abandono ya no fuera su idioma natural, como si, por fin, la alianza que los unía se transformara en algo más que sobrevivencia, en una intención de vida, en un propósito compartido. Mientras él comenzaba a trazar líneas en la tierra, Mariela preparó una infusión de canela y poleo. El aroma llenó la cabaña como un abrazo largo. Sentía que su abuela Esperanza la observaba desde algún lugar, tal vez desde el altar cubierto de plumas, tal vez desde el mismo cielo. Y en su mente resonaban las palabras del padre Joaquín. Estás criando a un hijo del cielo. No podía dejar de repetirlas, porque en una tierra donde el racismo y el rechazo dictaban las reglas, criar desde el amor era más que un acto de fe. Era una revolución silenciosa. Esa noche, después de acostar a Itzel, Mariela salió al patio descalza. Miró las estrellas, recordó a su hijo Diego, y por primera vez no lloró. No porque dejara de extrañarlo, sino porque comprendió que él también vivía en cada gesto que ella ofrecía a este nuevo niño, que su maternidad, lejos de haberse roto con la muerte, se había transformado, se había expandido. Era una maternidad sin fronteras, una maternidad mestiza, tejida con hilos de pérdida, de resistencia, de espiritualidad, de curación. En medio de ese momento de contemplación, Nahuel se acercó. Le ofreció una figura de madera recién tallada, un ángel con alas de fuego y mirada de niño. Mariela la sostuvo entre las manos como si fuera una ofrenda. ¿Es San Miguel?, preguntó. Nahuel asintió, sin palabras. Ella la colocó junto al altar, junto a la medalla que el padre había dejado. Dos ángeles distintos, dos fuegos que ardían en el mismo altar, y allí, en el corazón de esa noche tranquila, sellaron un entendimiento profundo. Lo que estaban haciendo juntos no era solo proteger una vida, era proteger la posibilidad de un nuevo mundo. Y si tú también crees que es posible un mundo así, uno donde el amor y la fe no tengan fronteras, donde el respeto supere al miedo, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque esta historia aún no termina. Y lo que viene a continuación revelará cuán profunda puede ser la valentía de una madre cuando todo lo demás parece derrumbarse. La noche cayó densa, como un manto de humo sobre la colina. El viento traía consigo un susurro inquietante, como si los árboles supieran lo que iba a ocurrir. Dentro de la cabaña, Mariela arropaba a Itzel con sumo cuidado. Lo había bañado con agua tibia, perfumado con aceite de lavanda y recostado sobre su pecho, donde el niño, como cada noche, encontraba el consuelo del vínculo que ya no podía romperse. Nahuel, por su parte, afilaba lentamente su cuchillo de caza, con los ojos clavados en la puerta. No era paranoia, era intuición. Lo sentía en la piel, en la sangre. El fuego del pueblo ya no era simbólico, estaba por hacerse real. No fue un solo sonido, fue una secuencia de pasos, murmullos, el crujir de ramas rotas bajo botas pesadas. Afuera, las sombras se movían con rabia contenida. Una antorcha se encendió, otra más, y otra. Mariela se puso de pie, descalza, con el niño aún en brazos. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba firme. Ramiro Vázquez estaba allí, encabezando a un grupo de al menos 8 hombres, todos del pueblo, todos con rostros familiares, todos con los ojos cargados de ese odio heredado que no necesita argumentos. Sal, Mariela, habla ahora, antes de que tomemos esta casa como enemiga, gritó Ramiro con voz ronca, autoritaria, disfrazando el miedo con violencia. Nahuel se interpuso entre la puerta y Mariela, no por heroísmo, sino por amor, pero ella lo detuvo con una mano suave sobre su hombro. Yo hablaré, dijo, y salió, con Itzel en brazos, como si llevara un estandarte.
El niño lloraba, pero ella no. Su rostro brillaba a la luz de las antorchas, su cabello suelto, su vestido de manta, su rebozo azul anudado al pecho. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con voz baja pero cortante. Ramiro dio un paso al frente, agitando una antorcha. «Queremos respuestas. Queremos que expliques por qué estás alimentando al enemigo. Queremos saber por qué crías a un niño que nos traerá muerte». Las palabras fueron cuchillos. Mariela no parpadeó. «Este bebé no es una amenaza. Es un niño. Tiene hambre. Tiene miedo. Necesita protección. Y yo se la doy porque soy mujer. Porque soy madre. Porque todavía creo en la humanidad», respondió. El silencio fue inmediato, como si sus palabras hubieran suspendido el aire por un segundo. Pero Ramiro no buscaba diálogo. Solo deseaba encender el odio. «Ese niño es apache, como su padre, como los que nos quemaron los campos mataron a nuestros hermanos», gritó. Y al hacerlo, su voz se quebró. No hablaba solo desde la rabia, hablaba desde su trauma, desde la pérdida que nunca supo procesar. Un murmullo se alzó entre los hombres. Algunos dudaban. Esteban, el herrero, miraba al suelo. Otros intercambiaban miradas nerviosas. Nadie se atrevía a dar el primer paso. El fuego de las antorchas ya no calentaba. Quemaba. Itzel, en brazos de Mariela, soltó un gemido. Ella lo cubrió con el rebozo y dijo: «Si uno solo de ustedes se atreviera a mirarlo con los ojos del alma, vería que no es un enemigo. Es un hijo del dolor, un hijo del abandono, pero también puede ser un hijo de la redención». Su voz temblaba, su cuerpo no. Su valentía era absoluta. Ramiro levantó el brazo, como quien da la orden de avanzar. El momento era tenso. El aire, insoportablemente espeso. Pero en ese instante, ocurrió algo inesperado. Nahuel, que había permanecido detrás de Mariela, se adelantó. No dijo nada. Solo sacó del pecho una figura de madera, la misma que talló con forma de coyote y niño. La colocó en el suelo, entre él y los hombres. Fue un gesto extraño, pero poderoso, como un ritual, como una súplica, como una declaración. Y el silencio se volvió más profundo aún. Mariela miró a su alrededor. No vio enemigos, vio hombres asustados, vio trauma colectivo, racismo acumulado, ignorancia sin guía. Entonces alzó la voz, no para defenderse, sino para invocar. «Esta casa no es de guerra, es de paz. Aquí se reza, se sana, se ama. Si vienen a destruirla, háganlo, pero sepan que lo que arda aquí, arderá en sus conciencias también». Y quedó en pie, esperando. Nadie se movió, nadie habló. Solo el crepitar del fuego, solo el suspiro del miedo. El grupo permaneció inmóvil por varios segundos. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a cruzar el umbral invisible que Mariela había marcado con sus palabras. El fuego de las antorchas oscilaba con el viento seco, y el crujido de la madera parecía contener la respiración del mundo. Ramiro, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de rabia mal digerida, bajó el brazo lentamente. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque no encontró en los ojos de los demás el mismo fervor de antes. En sus rostros no había orgullo, solo confusión, vergüenza, algo parecido al vértigo de quien está a punto de pisar el vacío, y duda. Esteban, el herrero, fue el primero en hablar. Con voz baja, como quien pide perdón sin decirlo, dijo: «No vine aquí para dañar a un niño». Otro murmuró: «Yo solo quería saber la verdad». Y así, poco a poco, la multitud comenzó a deshacerse. No hubo disculpas abiertas, ni gestos heroicos, pero uno a uno, los hombres fueron bajando las antorchas, girando sobre sus talones y regresando al pueblo, con el peso de la duda colgado del cuello. El racismo, por esa noche, no ganó. Tampoco fue vencido del todo, pero había sido desafiado. Y eso, en un lugar como Santa Cruz de la Silencio, ya era una forma de resistencia. Ramiro fue el último en marcharse. Se quedó frente a Mariela, mirándola con una mezcla de desprecio y miedo. «Esto no ha terminado», dijo.
Te estás metiendo con cosas que no entiendes. Ella no respondió. Solo apretó a Itzel contra su pecho y sostuvo la mirada sin temblar. No necesitaba entender todo. Solo necesitaba saber que lo que hacía era justo. Y eso era suficiente para mantenerse en pie, incluso cuando el resto del mundo quisiera verla caer. Cuando Ramiro se fue, la cabaña quedó otra vez en silencio, pero no era el mismo de antes. Era un silencio limpio, de esos que vienen después de una tormenta y anuncian que algo nuevo puede crecer. Nahuel cerró la puerta con firmeza, pero no con rabia. Se acercó a Mariela y le tomó la mano. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno dijo palabra. Lo que acababa de suceder era demasiado grande para explicarlo con frases. Allí, entre los dos, había un entendimiento que no dependía del idioma ni de la historia personal. Lo que los unía no era solo Itzel. Era la decisión de proteger, de seguir adelante, de amar incluso cuando amar dolía, de mantener el fuego encendido no para quemar, sino para guiar. Esa noche, el niño durmió tranquilo. Su respiración era un vaivén sereno, como si el pequeño ya supiera que, por ahora, estaba a salvo. Mariela lo observaba dormir, con una mano sobre su pecho, sintiendo el latido de una vida que ella misma había sostenido en el abismo. En ese momento, escribió una frase en su cuaderno. Hoy no ganaron ellos, hoy ganó la leche. No era solo una metáfora, era una afirmación radical, porque en una tierra donde la guerra se alimenta con balas y miedo, amamantar se convierte en un acto de transformación. Al día siguiente, desde temprano, llegaron nuevas señales. Una mujer dejó una bolsa de frijoles en la entrada. Un niño se acercó corriendo y dejó una flor silvestre sobre la piedra, donde la noche anterior se había posado la figura tallada del coyote. No, eran grandes gestos, pero sí eran gestos humanos, y eso bastaba. Mariela los recogía con cuidado, los guardaba como si fueran sagrados. Sabía que no podía confiar del todo en la calma, pero también sabía que la comunidad, al menos una parte de ella, comenzaba a cuestionar su propio reflejo. Padre Joaquín volvió esa tarde. No preguntó qué había pasado, solo la abrazó en silencio. Luego, colocó otra vela en el altar y murmuró una oración en voz baja. A veces, hija, le dijo al irse, hay que dejar que la gente se asome al abismo para que entienda dónde termina el odio. Mariela lo escuchó con el corazón abierto y entendió que la batalla apenas comenzaba, pero también comprendió que ahora no estaba sola, que lo que había creado con Nahuel y con Itzel ya no era solo una decisión del alma, era un llamado, un propósito que crecía con cada obstáculo. Y tú, que estás conmigo hasta este momento, dime con honestidad, ¿alguna vez tuviste que defender algo que el mundo no entendía? ¿Alguna vez te llamaron traidor por elegir el amor sobre la tradición? Deja tu experiencia aquí abajo, en los comentarios. Queremos leerte. Este canal no es solo para contar historias, es para reunir almas que creen que aún vale la pena proteger lo sagrado, incluso cuando nadie más lo hace. Los días siguientes al enfrentamiento no fueron fáciles. El aire en Santa Cruz del Silencio se volvió más espeso, más denso, como si la tierra misma retuviera el aliento. La cabaña de Mariela, aunque seguía en pie, ahora parecía rodeada por una frontera invisible, la frontera del rechazo, del miedo, del juicio. Algunos la evitaban con miradas vacías, otros simplemente no la nombraban, y sin embargo, ella seguía allí, de pie, con Itzel en brazos, con Nahuel a su lado, y con el fuego del altar encendido cada noche, como una promesa a los que ya no estaban, y a los que aún vendrían. Ella sabía que no había vencido, solo había ganado tiempo, pero en ese tiempo, decidió sembrar. En la tierra dura de su patio, comenzó a plantar semillas de mostaza, de maíz, de lavanda, no porque creyera que vivirían mucho allí, sino porque necesitaba poner raíces, aunque fueran simbólicas, raíces de esperanza, de resistencia silenciosa. A veces, al regarlas, le hablaba a su hijo muerto, a Diego, y le decía, «Hoy no lloré, hijo, hoy sembré».
Y en esos momentos, la tierra parecía oírla, como si reconociera en ella no solo una madre en duelo, sino una mujer decidida a no dejar que el dolor la convierta en piedra. La resistencia de Mariela no era heroica en el sentido clásico. No levantaba pancartas, no gritaba discursos, no buscaba confrontaciones. Su resistencia era la de las madres que amamantan incluso cuando están cansadas, de las que limpian la herida y siguen amando, aunque todo alrededor les diga que no deben. Era la valentía de la ternura, de la crianza bajo amenaza, de la compasión como trinchera. Cuando Nahuel quiso volver a las montañas, a buscar un refugio más seguro, ella le pidió un poco más de tiempo. Solo un poco más. Quiero que él vea que aquí también puede crecer algo bueno. Y así, cada gesto cotidiano se volvió un acto de revolución. Cada cucharada de leche, cada canción de cuna, cada noche en vela se convirtieron en un desafío al racismo, a la lógica tribal que quería imponer que solo se cuida a los propios, a la idea venenosa de que la sangre determina el valor de una vida. Mariela tejía rebozos por las noches, mientras Itzel dormía, y los dejaba en las puertas de las casas donde sabía que había niños. Algunos eran devueltos, otros se quedaban. No importaba. El acto de dar era lo que la sostenía. El acto de compartir lo que el mundo quería arrebatarle. El padre Joaquín pasaba de vez en cuando. No siempre hablaba. A veces solo se sentaba bajo el mezquite del patio, en silencio, como quien acompaña el duelo sin necesidad de palabras. En una de esas visitas, le dejó un pequeño libro envuelto en tela. Era una antología de oraciones indígenas y católicas, recopiladas por misioneros antiguos. Mariela lo leyó como quien bebe agua en el desierto. Descubrió que muchas de esas oraciones hablaban de alianza, de transformación, de reconciliación entre pueblos, y comprendió que su existencia, ella misma, su piel mestiza, su historia quebrada, era también un puente, una grieta por donde la luz aún podía entrar. Los niños del pueblo, curiosos como siempre, empezaron a acercarse otra vez. Uno trepó la cerca y miró desde lejos a Itzel, que ya gateaba entre las plantas. Otro dejó una canica junto a la puerta. Mariela los saludaba con una sonrisa, sin obligar, sin invadir. Sabía que el cambio no llegaría con discursos, sino con presencia, con ese estar constante, firme, amoroso, que se resiste a desaparecer. Algunos padres se molestaban, pero otros, pocos, comenzaban a ver que lo que sucedía en esa cabaña no era un peligro, era un acto de salvación, un acto que hablaba de todos, aunque no todos quisieran escucharlo. Con el paso de las semanas, Mariela dejó de esperar que el pueblo cambiara por completo. Entendió que la transformación real no ocurre de golpe, ni viene de todos al mismo tiempo. Ocurre en gestos, en grietas, en momentos pequeños. Lo comprendió una tarde en que Nahuel regresó con los brazos cubiertos de polvo y una expresión distinta en los ojos. Había cruzado la ladera hacia el este, y al pasar por una de las casas del borde del pueblo, una anciana le ofreció agua, sin palabras. Solo se la dio. No le preguntó de dónde venía ni qué hacía. Solo se la ofreció, y él la aceptó. Parece que no todos quieren guerra, dijo. Mariela lo miró con una sonrisa suave. No, algunos solo tienen sed de paz. Itzel comenzó a dar sus primeros pasos sobre tierra firme, tambaleándose como quien aprende a desafiar el mundo con las piernas. Cada avance del niño era una victoria contra el abandono, contra el prejuicio, contra la sentencia silenciosa que muchos quisieron imponerle. Mariela lo seguía con la mirada atenta, como si ese pequeño cuerpo frágil fuera el corazón mismo del universo. Lo vestía con ropa hecha a mano, lo alimentaba con lo mejor que tenía, lo envolvía en historias al dormir. A veces lloraba, no por tristeza, sino por la inmensidad del amor que crecía en ella sin freno, desafiando toda lógica. Una noche, Mariela escribió una carta que nunca pensaba enviar. La dirigió a quien sea que alguna vez me juzgó. En ella decía: no hice esto por provocación, lo hice por instinto, por compasión, porque el pecho que alimenta no pregunta de qué linaje viene el niño.
Solo responde al llanto. Solo ofrece lo que tiene, calor, leche, refugio. No traicioné a mi pueblo, lo honré a mi manera. Lo enfrenté con ternura, que es el arma más peligrosa cuando todos esperan violencia. Luego guardó la carta dentro de un frasco de vidrio, junto a una pluma de colibrí y un diente de león seco. Era su manera de convertir la herida en testimonio. Los días seguían con su rutina extraña. Oraciones, cantos, fuego encendido, cuidados. Nahuel, cada vez más involucrado, construyó un columpio de madera para Itzel. Lo colgó entre dos ramas de mezquite, y allí el niño reía como si la vida no tuviera cicatrices. Mariela lo miraba con ternura, pero también con dolor. Sabía que el mundo allá afuera seguía siendo hostil, pero mientras su crianza se llenara de belleza, de juego, de tradición y respeto, ya estaba construyendo una nueva forma de estar en el mundo. Una forma que no nacía del rencor, sino del recuerdo del fuego y del agua que vino después. Una tarde, al preparar una infusión con salvia, vio llegar a la curandera vieja del pueblo. No era Esperanza, su abuela. Ella ya vivía en otro plano, pero era una mujer de la misma sabiduría. Se llamaba Trinidad. Llevaba años sin visitar la cabaña. Traía en las manos una bolsita de arcilla con hierbas. «Para la fiebre del niño», dijo sin más. Y antes de marcharse añadió, «No todos en este pueblo tienen el corazón cerrado». Mariela recibió ese gesto como si fuera una bendición. Era otro hilo más en la red invisible que lentamente se tejía alrededor de ellos. Una red hecha de respeto, de humanidad recobrada, de resistencia compasiva. Esa noche, cuando el fuego crepitaba y el cielo estrellado parecía más limpio que de costumbre, Mariela sintió que algo dentro de sí comenzaba a sanar. No por completo. Aún quedaban cicatrices, dudas, temores, pero también había espacio para la gratitud. Por Itzel, que la había traído de vuelta a la vida. Por Nahuel, que había elegido quedarse. Por sí misma, por no haberse rendido. Por haber creído, contra todo, que la maternidad también podía ser un acto espiritual, un puente entre mundos rotos, una medicina más poderosa que cualquier pócima. El día llegó sin aviso. No hubo señal en el cielo, ni presagio en el fuego, ni advertencia en los sueños, pero Mariela lo sintió en el pecho, como una vibración sutil. Era tiempo de partir. El aire, aunque tibio, parecía más denso, las noches, más inquietas, y los ojos del pueblo, aunque más suaves que antes, aún no ofrecían garantías. No se trataba de miedo, era otra cosa. Era una certeza silenciosa de que su propósito ya no podía florecer allí, que su familia, tejida con hilos de ternura, resistencia y dolor, necesitaba otro suelo para echar raíces, uno más fértil, uno menos contaminado por el prejuicio. Tomó la decisión al amanecer, mientras Itzel dormía aferrado a su pecho, con la respiración pausada y los párpados temblando por un sueño profundo. Acarició su frente, con los dedos, susurró un canto apache, y luego miró a Nahuel, que ya la estaba observando. No fue necesario decir nada. Él también lo sabía, no por lo que había pasado, sino por lo que aún podía pasar. Las amenazas podían haber cesado por fuera, pero el verdadero peligro estaba en lo no dicho, en el murmullo que todavía caminaba entre las casas, en la sombra del racismo que se niega a morir del todo. No empacaron muchas cosas, algunas mantas, el cuaderno de Mariela, las figuras de madera, talladas por Nahuel, el altar pequeño que cabía en una bolsa de tela y la medalla de San Miguel. Mariela envolvió cuidadosamente la fotografía de Diego, su hijo perdido, y la guardó entre su ropa, cerca del corazón. Quería llevarlo con ella, no como carga, sino como guía, porque aunque la herida de su muerte jamás se cerraría del todo, ahora ella tenía una forma de seguir caminando, a través de Itzel, de su risa, de su hambre, de su derecho a tener un futuro sin culpa. Antes de salir, se detuvieron frente al altar. Mariela encendió una última vela y oró en silencio. No pidió protección, no pidió fuerza,
Solo dio gracias. Por el tiempo vivido, por el fuego que no la consumió, por la leche que aún brotaba de su cuerpo como símbolo de amor persistente. Cuando apagó la vela, miró una vez más los muros de la cabaña, el rincón donde había llorado, la mesa donde había curado heridas, el suelo donde Itzel dio sus primeros pasos. Cada espacio guardaba una memoria, pero ninguna memoria la detenía. Ahora sabía que su destino no estaba en resistir eternamente en el mismo lugar, sino en seguir construyendo donde el alma pudiera respirar. Caminaron durante horas, siguiendo senderos que solo Nahuel conocía. Atravesaron ríos secos, campos cubiertos de cactáceas, pendientes escarpadas. A veces Mariela cargaba a Itzel en el rebozo. Otras veces, él caminaba de la mano de ambos, con sus pequeños pasos desafiando la inmensidad del mundo. Durante las noches, dormían bajo mantas, junto a un fuego discreto, entre cantos de grillos y el ulular de los búhos. Y aunque el camino era duro, había en sus cuerpos una ligereza nueva, como si dejar atrás el miedo hubiera hecho espacio para algo que no sabían nombrar. Quizá esperanza, quizá fe, quizá el eco de una transformación espiritual. En uno de esos atardeceres, mientras el cielo se teñía de naranja profundo, encontraron una llanura oculta entre montañas, un lugar apartado, silencioso, cubierto de hierbas silvestres y árboles de mezquite. Nahuel se detuvo, miró a Mariela y dijo, «Aquí». Ella no preguntó por qué. Lo supo. Ese era el lugar. No por lo que ofrecía, sino por lo que no tenía. Juicio, ojos vigilantes, voces que hieren. Allí podrían construir algo desde cero. Una nueva comunidad, aunque fueran solo 3 al principio. Una nueva forma de existir, donde la maternidad no fuera señalada, donde el vínculo no fuera juzgado, donde el indígena, el mestizo, el enemigo, pudieran simplemente ser. Y esa noche, bajo el Intusentusen, cielo más claro que jamás recordaban, encendieron el primer fuego de su nuevo hogar. Mariela colocó sobre las piedras el altar portátil, puso la fotografía de Diego, la figura del coyote y del niño, y la medalla bendita. Itzel durmió entre los dos, con la cabeza sobre el pecho de su madre de leche y el brazo sobre el vientre de su padre de tierra. Y allí, entre estrellas y cenizas, entre cicatrices y sueños, Mariela supo que no había escapado. Había elegido. Había respondido al llamado del Osinto, destino con valentía y ternura. Y en esa elección estaba toda la diferencia. Los primeros días en ese nuevo rincón del mundo fueron duros, pero también llenos de una belleza serena. La tierra no era generosa al principio, seca, pedregosa, reacia. Pero Nahuel, con la paciencia de quienes han vivido entre montañas, comenzó a cavar surcos, a colocar piedras de contención, a purificar el agua del arroyo cercano. Mariela tejía, recolectaba raíces medicinales, secaba flores y hojas como su abuela le enseñó. Hacían todo con lentitud, sin apuro, como quien entiende que lo sagrado no se impone, se cultiva. Y en medio de esa nueva rutina, Itzel florecía. Sus risas ahora eran libres, sus pasos más seguros, sus ojos más abiertos al mundo. Una mañana, mientras colgaban tiras de pimiento rojo en la entrada de su refugio, Nahuel tomó la mano de Mariela y le dijo, «Aquí no somos los de antes, aquí no somos la herida, somos la cura». Ella lo miró con ternura, pero también con una reverencia profunda, porque sabía que no hablaba solo de ellos, hablaba de algo mayor, de una alianza entre raíces que nunca antes se había permitido, de una mezcla que el mundo quiso prohibir, pero que en ellos tomaba forma con fuerza. Apache, mestiza, huérfano de muchos, hijo de todos, esa era su familia. Y el mundo tendría que aprender a entenderla o desaparecer en su intolerancia. A veces, en las tardes, Mariela se sentaba a escribir en su cuaderno. Lo había rebautizado. Libro de la Salvación. No escribía crónicas heroicas. Escribía lo cotidiano. Cómo Itzel había aprendido a decir agua en lengua apache. Cómo Nahuel enseñaba a leer los cantos de los pájaros. Cómo ella, por primera vez,
Había vuelto a reír sin culpa. En medio de esas páginas, también hablaba de dolor, sí, pero como un maestro, no como un enemigo. Porque ahora entendía que sus cicatrices no la hacían menos madre, ni menos mujer, ni menos digna. Al contrario, eran prueba de que había resistido, y que aún estaba allí, amamantando, sembrando, sosteniendo. El fuego seguía encendido cada noche. Frente a él, compartían oraciones y silencios. A veces, Mariela rezaba en voz alta, mezclando español, latín y palabras en apache que aún recordaba. Nahuel simplemente cerraba los ojos, con la cabeza inclinada. No necesitaban rezar igual, solo necesitaban estar juntos, porque en su nueva forma de vivir, la espiritualidad no era una doctrina, era un vínculo, un gesto, un acto, y en cada uno de esos actos estaba también esperanza, la abuela ausente, el hijo perdido, la comunidad que algún día vendría, porque sí, sabían que no podían vivir aislados para siempre. Sabían que tarde o temprano otras personas llegarían a ese rincón, y cuando eso ocurriera, no serían más los perseguidos, serían los que recibían, los que daban cobijo, los que enseñaban que el amor es más fuerte que el miedo, los que mostraban con el ejemplo que la leche compartida puede sanar generaciones, porque en ese acto sencillo, el de dar de comer, de acunar, de abrazar, se escondía la redención de siglos de racismo, de abandono, de guerra disfrazada de identidad. Una tarde, Itzel preguntó por qué vivían allí, tan lejos del pueblo. Mariela lo miró, lo cargó en brazos y le dijo, «Porque este lugar no nos juzga, porque aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo te mira por lo que eres». Y en ese instante, supo que ese niño crecería con otra visión, que sus ojos no verían enemigos en lo diferente, que su corazón no llevaría la semilla del odio, sino la flor del respeto, del cuidado, del propósito consciente. Y esa certeza era más poderosa que cualquier bendición que pudiera recibir. El tiempo pasó sin prisa. Los días se fueron fundiendo unos con otros como hilos de una misma tela. En la cabaña oculta entre las montañas, el pequeño Itzel crecía fuerte, con los pies firmes sobre la tierra, y el corazón lleno de historias que no se encontraban en los libros, sino en los ojos de su madre y en las manos de su padre. Mariela y Nahuel no hablaban mucho del pasado, no porque lo hubieran olvidado, sino porque habían elegido no quedarse a vivir allí. Ahora sabían que el dolor no desaparece, pero puede transformarse, que el trauma puede abrir grietas, y que por esas grietas también puede entrar la luz. Había tardes en que Itzel corría por el campo, con una corona de hojas secas en la cabeza, gritando palabras en apache y en español. Mariela lo miraba desde el porche de barro, con una sonrisa leve, sosteniendo una taza de infusión, caliente entre las manos. En esos momentos comprendía todo sin necesidad de explicaciones. Su cuerpo aún recordaba el llanto de Diego, su hijo perdido, pero ya no dolía igual, porque ahora la leche que había sido duelo, era ahora vida, y el pecho que alguna vez fue peso era ahora puente. Un puente entre lo que fue y lo que está siendo, entre la pérdida y la esperanza. Nahuel construyó una segunda cabaña, no por necesidad, sino como señal. Era una forma de decir que esperaban, que algún día, más personas encontrarían ese lugar, que el pueblo no era solo Santa Cruz del Silencio, que el verdadero pueblo es el que se forma cuando las almas se reconocen más allá del color, del linaje, de las heridas heredadas. En la puerta de la nueva cabaña, talló un símbolo apache y uno cristiano, entrelazados. Lo hizo sin palabras, como todo lo importante que había hecho en su vida. Amor sin discurso, resistencia sin violencia, fe sin exclusión. Cada noche, al encender el fuego, Mariela agradecía. Agradecía la leche que había brotado cuando más vacía se sentía. Agradecía la alianza inesperada con ese hombre que antes había sido un desconocido, y al que ahora no podía mirar sin sentir un calor suave en el pecho. Agradecía por Itzel, que la había devuelto a sí misma, pero sobre todo,
Agradecía a su abuela Esperanza, que sin estar, la había guiado en cada paso, porque entendía, ahora más que nunca, que el verdadero legado de una curandera no está en las plantas ni en los cantos, sino en la forma como enseña a amar. Un día, el padre Joaquín llegó caminando desde lo alto de la colina. No traía Biblia ni sermón, solo un pañuelo en la frente y una sonrisa tranquila. Los abrazó a los tres y se sentó con ellos a ver el atardecer. «Donde hay amor, allí está Dios», dijo. Y todos guardaron silencio, porque esa frase no necesitaba explicación. Era el cierre y la apertura al mismo tiempo. Era la confirmación de que todo aquello, la huida, la deshidratación, el conflicto, la acusación de traición, no había sido en vano. Había tenido sentido. Había cumplido su destino. Y tú, que llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no trata solo de Mariela, ni de Nahuel, ni de Itzel. Trata de ti, de nosotros, de lo que elegimos hacer con nuestras heridas. Trata de cómo enfrentamos el racismo, el rechazo, el juicio. Trata de cómo amamantar al hijo del enemigo se convierte en una lección de humanidad, una victoria silenciosa sobre un mundo que nos quiere divididos. Porque a veces, la salvación llega envuelta en llanto. A veces tiene la forma de un niño que no es tuyo. A veces viene en silencio y se queda para siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, si sentiste que hay algo en ti que también quieres sanar, resistir o amar, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Porque más allá del conflicto, del prejuicio o del miedo, lo que nos une como seres humanos es la capacidad de proteger, de alimentar, de cuidar, incluso a quienes el mundo nos dice que no merecen amor. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez elegiste el camino de la compasión cuando todo alrededor te pedía que dieras la espalda? ¿Te has sentido rechazado por hacer el bien? Queremos leerte. Tu voz es importante. Si este video resonó contigo, regálanos un me gusta. Es una forma sencilla, pero poderosa, de apoyar este canal y ayudarnos a seguir contando historias que sanan y transforman. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada suscripción es una señal de que hay más personas en el mundo dispuestas a escuchar con el alma. En la pantalla ahora mismo, te está esperando otro video que también habla de coraje, maternidad y decisiones que cambian destinos. Te invito a verlo, porque quizá esa historia también tenga algo que decirte. Nos reencontramos pronto, con otra historia que, como esta, hable de ti, de mí, y de lo que aún podemos ser cuando elegimos amar. Hasta pronto.